Comunicación en el éter virtual con Esteban Pereira, nuestro columnista de Derechos Humanos. Esteban, ¿cómo va? Ay, estoy muteado, me parece. No, no estás Te estamos muteado. escuchando, ¿vos No, a no estoy muteado, nosotros? ahí está. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Ahí está. Bien, muy bien. ¿Nos escuchás? Estaba ¿Estamos todos escuchando ahí bien? atentamente. Perfecto, buenísimo. Lo primero que quería decir es que comparto ahí la solidaridad con Juli. A mí me pasa lo mismo. Tengo muy mal humor si no como. Sí. Es algo que llega a cierto horario, por ejemplo, las 12, 12 y pico, y ya si no está el tema del No, almuerzo medio claro. resuelto, No, no. cambian los humores. Así que sepa que la banco mucho Bien, bien. en Ahí esto. se está creando el sindicato de malhumorados sin comer. Sí. Es de malhumorado sin comer, exactamente. ¿Ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Estábamos diciendo recién, no paramos de contarme las noticias ya desde hace semanas y semanas y semanas. Así Y semanas. que no sé si vos venís con algo de optimismo, pero acá estamos mal. Eh, por ahí, estamos medio todos en esa, y por ahí lo que traigo hoy es un poco, es una especie de enganche de las columnas que venimos tratando martes a martes, porque a partir de un pequeño evento empezaron a abrirse distintos canales, distintas cosas que estaban buenas contarlas, comentarlas, porque nos iba surgiendo información también parcelada. O sea, me estoy refiriendo a la cuestión de la visita de los diputados nacionales a los genocidas, porque hoy el eje hay que correrlo, y digo que por ahí puede llegar a ser una buena noticia, porque si se destapó esta olla, puede ser que sea el fin, espero, personalmente, no hay que, como decíamos también en la columna anterior y en la otra, no hay que bajar la guardia ni detener nunca las acciones también de nuestro lado, denunciando, poniendo en conocimiento, charlando acá en la radio, si se puede, como decíamos, presentar un escrito, un amparo, lo que sea de lo que se pueda hacer, hay que hacer, generar actividades, jornadas, todo lo que sea de nuestro lado, porque si no, ellos, para tratar de agruparlo lo más fácil posible, ellos avanzan. Y era justamente lo que estaban haciendo estas personas en la cárcel de Seiza, en la casa del cura Rabasi, que creo que tenemos alguna imagen ahí que por ahí nos puede facilitar Juli, y era la organización de proyectos de impunidad para los genocidas. Eran Organización. direct Sí, estaban organizando, planeando y obviamente proyectando proyectos de ley y de decretos para la impunidad de los genocidas. Entonces yo me acuerdo que la columna pasada estábamos diciendo por qué, si, y hablamos de números, hablamos de cuántos genocidas hay presos, cuántos están en sus casas, están condenados, pero en sus casas por cuestiones de humanidad, por eso gente grande que no puede ser atendida en una cárcel. Entonces nos preguntábamos por qué este grupo recibe una visita de diputados nacionales. ¿Por qué los diputados se juegan entonces a reunirse con los criminales más terribles que tenemos hoy en día en nuestras cárceles? Ujú. Eh, si bien hay obviamente hay la primera respuesta creo que se nos puede venir a la cabeza del sentido común, es una cuestión de alineación ideológica, obviamente en criollo. Ellos están de acuerdo con lo que estas personas hicieron en los 70, lo defienden y lo reivindican a los genocidas. Llamaba la atención de cómo se ponían en primera línea con esa imagen, con esa foto, que, paréntesis, mediante, en este momento, mientras hablo con ustedes, estoy mirando ahí en el televisor, que está arrancando por el canal de YouTube de La Retaguardia. No cambien clase turista ahora, pero si pueden después, en algún momento verlo, va a quedar A subido. doble Está pantalla. arrancando, o a doble pantalla, Sí, está re. arrancando el juicio de Mansión Seré, un centro clandestino icónico de la represión de la dictadura, que funcionaba dentro de la órbita de la Fuerza Armada. En este momento estoy viendo a Vázquez Sarmiento, uno de los imputados, apropiador de Guillermo Pérez Rosenblit, eh, un genocida que estuvo prófugo años, quiso zafarse haciéndose pasar por loco. En este momento lo estoy viendo sentado en lo que sería el banquillo de los acusados, llega por primera vez a juicio 2024, gente. Estamos hablando de 70 y creo que 76, 77 son todos estos hechos, más o menos. Son más de 45 años de impunidad que recién hoy ese tipo está sentado en el banquillo de los imputados en un tribunal federal. Este tipo que hoy está sentado, que hoy vemos que arranca este juicio en su contra,
por genocida, por torturador, por secuestrador de niños, por desaparecer personas, fue uno de los que recibió la visita de estos diputados nacionales para cranear, si se quiere, estos proyectos de impunidad. Y tengo otro evento más que me pasó que yo digo, esto se lo voy a contar a los chicos del martes porque es súper interesante. Cuando estaba, dice, salí de la columna del martes pasado, me siento en mi computadora porque estaba en otra, reviso mi casilla de, digamos, el sistema del Poder Judicial y me Sí. llega una notificación de que otro de los que había recibido, junto con un grupito que integra los que habían recibido la visita de Seiza, estaban pidiendo nuevamente la prisión domiciliaria. O sea, es realmente increíble porque se destapa esta olla y tienen, yo creo que también tiene que ver con la impunidad que todavía sienten, de decir, bueno, aprovecho la ola y de paso también solicito la prisión domiciliaria al juez de la causa, como habíamos hablado en la columna anterior, en este preciso momento de que estoy siendo sindicado como uno de los que recibió la visita de estos diputados nacionales. Visitas que no tenían un carácter humanitario, visitas que no tenían nada que ver con la labor, si se quiere, de supervisor o monitoreo de parte de un órgano institucional como es el Congreso de la Nación. Tenía que ver estrictamente con los proyectos estos de impunidad que les estaba comentando. Que acá creo que estamos compartiendo una foto de esto. Sí. Una Bien, captura. sí, Lindo esta fondo es de una, pantalla. pero antes estos son los fondos de pantalla de la diputada Rieta. Ahora vamos a volver sobre eso. Antes de empezar con ese, les quería comentar, creo que hay uno que dice que habla, creo que la imagen número 1, que habla de la reunión que organizó Rabasi, hijo de Olivera, el condenado que yo te había comentado, el carnicero de San Juan, hijo de un genocida condenado. Dato de color, el padre del cura, Olivera, estaba en prisión domiciliaria hasta este año. ¿Saben cuándo perdió la prisión domiciliaria? ¿Hasta qué punto tuvo que llegar para perder la prisión domiciliaria? Organizó una fiesta en su casa, en un country, que incluyó la participación de Palito Ortega, y la fiesta se fue tan de las manos que se enteró todo el barrio, se enteró gente que este es el padre de este tipo. Que ahí posa con un libro de Javier Milei. Sí. Se enteró todo el barrio y ahí al tribunal de Mendoza, entiendo que él estuvo imputado allá, no le quedó otra que revocar la prisión domiciliaria al padre del cura Rabasi, que contaba con la impunidad de invitar a Palito Ortega a su casa. No sé si fue un cumpleaños, un aniversario de casado, la verdad que no recuerdo el detalle, pero fue una fiesta importante que fue lo único que terminó volteando ese beneficio que tenía Olivera. Ahora, ¿por qué la figura de este cura Rabasi? Porque es clave, gente, es clave. Y quiero agregar una cosa, este cura no fue excomulgado, fue solamente echado del arzobispado de Zárate Campana. Esta persona sigue participando de la Iglesia Católica Sí. Argentina. Esta persona fue la que organizó las primeras reuniones después de organizar el grupo de WhatsApp donde filtró todo la diputada Rieta ayer o anteayer, el domingo, perdón, donde convocó a todos al edificio de la calle Montevideo 871, ahí en Cava, y en ese día empezaron las reuniones para planear estos proyectos de impunidad que veníamos comentando. ¿Qué significa? ¿Por qué me refiero a proyectos de impunidad puntualmente? Porque la verdad que la columna del martes pasado queda perfecto como precursor a esta. ¿Por qué? Porque hablamos de dos cosas particulares. Lo que tardaron los procesos de lesa humanidad en llegar a juicio, son procesos complejos, hay muchas víctimas, hay pocos testigos por el paso del tiempo, hay poca prueba. Es muy difícil identificar o incluso encontrar a los responsables si no ocuparon cargos jerárquicos. Y también hablamos de la cuestión de las prisiones domiciliarias. ¿Qué hicieron estos tipos? Básicamente venían trabajando en estos dos planos. Un proyecto para poner en operativo lo que sería la garantía del plazo razonable, que ahora les voy a comentar brevemente lo que es, Sí. y otro proyecto para hacer operativa y automática la causal es decir, acceder a la prisión domiciliaria una vez que cumplí 70 años. Automática. En la columna automática. ¿Se acuerdan que el martes pasado habíamos hablado que cumplí 70 años, la podés pedir, pero un juez iba a ver, che, esperá,
¿por qué pedís la domiciliaria? ¿Tenés alguna cuestión de salud? ¿Alguna enfermedad incurable? ¿Tenés alguna una situación de inhumanidad que no se te hace posible seguir en una cárcel por tu condición de haber cumplido justamente 70 años? ¿O es solamente que cumpliste 70 años? No, bueno, cumplí 70 años, pero de salud, no sé, tabaquismo nada más, que hace el 70% de la población. Va, ahora se fuma muchísimo menos, afortunadamente. Pero entonces ahí se rechazaba las domiciliarias. Vimos igual la columna pasada que, si no es el 70, creo que casi el 70% de los genocidas condenados hoy se encuentran en sus casas. O Sí, sea que tampoco se trata de una situación que es muy difícil que consigan una domiciliaria. Ahora, el tema del plazo razonable, que creo que también es clave. ¿Por qué? Porque el tema del plazo razonable no solamente busca que los tipos vuelvan a su casa, sino que busca que se extinga la acción penal y busca la impunidad total. ¿Qué es el tema del principio del plazo razonable? Que todos tenemos derecho a que si estamos sometidos a un proceso penal, sea de investigación, lo que comprende la investigación y el juicio, dure un tiempo razonable. Y eso deja abierto a la interpretación de los jueces. ¿Qué es razonable? ¿Un año, 2 años, 3 años, 20? Bueno, y ahí empieza el gran depende. Hay ríos de tinta escrito de esto, yo voy a tratar de sintetizarlo con lo que más veo que se está usando Ujú. hoy en día, que tiene que ver con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente la Corte dice, bueno, como no está regulado, pero es un derecho humano a no quedar atado para siempre en un proceso penal, los jueces tienen que tener en cuenta tres cosas. La complejidad del caso, del asunto, digamos, que se está tratando, la actividad procesal del interesado, es decir, del imputado, y la conducta de las autoridades judiciales. Es decir, si el caso, en criollo, ¿qué quiero decir? Si el caso es simple, el imputado siempre estuvo a derecho y las autoridades judiciales no trabajaron bien, parecería razonable que una persona quede libre, digamos, por aplicación de este principio. Pero ¿qué se dice? ¿Qué le respondemos nosotros en estos casos? Primero una cosa, que no se tratan de asuntos simples, son sumamente complejos. Ujú. Desbaratar un plan sistemático de exterminio generalizado en un país no es sencillo, fueron todas órdenes clandestinas, hay un montón de cosas para decir sobre este punto, creo que cualquiera puede darse cuenta con un pantallazo. La actividad procesal de los imputados fue eh, diametralmente opuesta a lo que sería la justicia. En Viñone, cuando se va del poder en la dictadura, manda a destruir todos los registros que se tenían de la lucha contra la subversión, como les llamaban ellos. sí. Dicta dos leyes de impunidad, de autoamnistía, que Alfonsín rápidamente las deroga cuando entra al poder, porque eran una chantada máxima. Un día, si quieren, las traigo y las vemos, increíble. Prácticamente reconocían todo lo que vendría a pasar después en los juicios, pero decían no tenemos nada que ver. O no se nos puede, no, perdón, no decían no tenemos nada que ver. Tenemos que ver, pero no se nos puede acusar ni condenar por eso porque estábamos luchando contra la subversión. Bien, es un fin noble, si se quiere. Después vino el proceso, obviamente, de los juicios de la Junta con Alfonsín. Comenzaron los alzamientos también militares para evitar que se siga juzgando a aquellos que tenían que ver con los delitos de lesa humanidad. Entonces, cuando uno se pone a analizar el contexto y la historia de lo que fue la dictadura, el proceso de memoria, verdad y justicia, el proceso de impunidad también que hubo en el medio, no parece que sea que estos tipos se retiraron a los cuarteles o se retiraron de donde estaban y se quedaron a disposición de la justicia esperando que alguien actúe sobre eso. ¿Por qué entonces estos quieren operativizar el tema del principio del plazo razonable? Porque conocen todo esto, gente. Saben que no son personas que justamente se encontraban a derecho, que se trataban de un proceso que fue totalmente claro, recibiendo las pruebas, amedrentaron gente. Es decir, si no buscan la forma de aprobarlo directamente desde dentro del poder legislativo, sin margen a la interpretación de los jueces, no sale, no pasa, es decir, no se los aplican. Entonces, puntualmente, lo que querían hacer era introducir esta modificación del Código Penal, o para tratar de ir concluyendo esta parte,
¿Qué dice? Transcurrido 20 años desde que el Estado haya tomado conocimiento mediante acto procesal de la comisión de un delito y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo, la persona queda libre de culpa y cargo. Ahí tenemos otra imagen, ahora vamos a ir con esa. Y agregaban esto que hay mención, porque tenían miedo de que queden afuera los delitos de lesa humanidad, y agregaban, el plazo máximo que puede durar un proceso penal son 25 años. Y agregaron que el plazo máximo fijado alcanza los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme. Con este último pedacito, que no hayan recibido sentencia firme, podríamos armar otra columna básicamente, porque la sentencia firme significa que no tengas más posibilidad de apelar a un tribunal superior. Claro. O sea, vos tenés un tribunal de primera instancia, viene una segunda instancia y después está la corte. La corte tarda muchísimo en revisar y resolver los casos. Entonces, mientras vos dejes trabado tu caso en la corte, no tenés sentencia firme. Entonces jugaban con esto para decir, mientras esté dormido el expediente de la corte, me sigue contando los días, si yo apruebo esto, una masa de genocidas hoy presos o hoy procesados quedaría automáticamente libre de culpa y cargo. Y por otro lado, ahora sí vamos a avanzar con esa imagen, lo que buscaban era la operatividad de la cláusula de la causal de los 70 años, esa misma, que ahí la podemos ver, esto se explica por sí mismo, donde dice, los 70 años, creo que el mensaje, si hay una imagen anterior, creo que es la del cura Rabasi, y dice, obliga a los jueces a conceder la prisión domiciliaria salvo peligro para el conviviente, bueno, cuestiones de género que son obvias, porque ustedes piensen que esto, acá no mencionan los delitos de lesa humanidad, lo estaban pensando en términos generales, y de esa forma meterlos por atrás a los genocidas. Y bueno, y a los 2 años de detención debe disponerse la libertad sin posibilidad de prorrogar la prisión preventiva. Eso también para cortar las prisiones que hoy se encuentran efectivas de todos los que se encuentran todavía sometidos a una investigación. Como les dije, lo que buscan acá entonces es eliminar todos los criterios de salud, humanidad que tienen que tener en cuenta los jueces de la causa para tratar una prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque le cerrás el margen de decisión al Poder Judicial. Esto termina tanto lo que vimos anteriormente con lo del plazo razonable, por ahí es un poco más complejo, pero básicamente en criollo que por el paso del tiempo, sin una actividad jurisdiccional, es decir, de los jueces seria, te deje sin culpa y cargo. Hay una causal similar que se llama la prescripción de la acción penal, pero bueno, sería otro tema también. Y esta lo que busca, la de los 70 años, es directamente llevar a sus casas a quienes ya hayan pasado ese umbral etario o esa edad particular. Lo cual obviamente hoy en día, si hablamos de los genocidas, es todo el universo debe haber pasado los 70 años por, bueno, obvias razones, ¿no? Es simplemente el paso del tiempo. Entonces, el famoso tiempo biológico, ¿no? Que en este caso jugaría doblemente a favor en el sentido que sería prácticamente automático, como bien decís vos, por una cuestión de tiempo ya habrían pasado los 25 años. Exacto, por una cuestión de tiempo. Aparte, imagínate esto. Este juego es muy sencillo. Imagínense que una persona hizo la denuncia de habeas corpus en el 76 y un juzgado haya dicho, bueno, no, esta persona no está. A un imputado se lo acusa por ese caso particular. La defensa del imputado puede decir, no, el habeas corpus presentado en el 76 es un acto jurisdiccional válido, pasaron los 25 años en el 90 y pico, no se hizo absolutamente nada, porque estuvo el proceso de impunidad en el medio, vinieron las leyes de obediencia debida y punto final, los indultos de Menem, no es que no pasó nada en el medio, porque a veces se habla como si no hubiera pasado nada en el país. Y hubo un proceso institucional complejo en el medio, no es solamente soplar y hacer botella. Hay que mirar también adentro del contexto para ver qué pasó. Y bueno, con ese habeas corpus presentado encima por familiares de la propia víctima, se podría conseguir la impunidad de una persona que cometió los peores delitos que tuvimos en nuestra historia reciente. Entonces, puntualmente, el de plazo razonable, a mí me parece que es gravísimo. Los dos son graves, pero el de plazo razonable es gravísimo por donde se lo mire, y ahí ya no tienen pluritos en decir, va a ser aplicado también a los delitos de lesa humanidad o a los delincuentes, me gusta también llamarlo, de lesa humanidad. Entonces, lo que
tipo cerrando esta parte, porque tengo para comentarle unas cositas más. Sí. Acá empezamos a responder las preguntas. Si me quedó una imagen acá, bueno, estos son, como le decía, porque por ahí fui un poco rápido, porque la diputada Arrieta filtró todo esto, digamos, el fin del cuento, ahora que lo podemos tener, fue gracias a las filtraciones de la diputada Arrieta, que también filtró estos proyectos que yo afortunadamente pude leer y analizar para poder traérselos acá un poco más en el llano. Eh, Esto permite responder las preguntas que nos veníamos planteando antes, ¿por qué aparecen estos tipos en un penal de Seiza? ¿Por qué fueron a visitar a este grupo de genocidas en particular? ¿Qué estaban haciendo ahí atrás? Y finalmente acá se responden todas esas preguntas, todo esto liderado por Benedict, Beltrán Benedict, acá tenemos la imagen de los diputados de la Libertad Avanza. La diputada del Patito, que es la que tiene el traje naranja, si están ahí en YouTube, Sí. Arrieta, fue la que filtró todo. Y Benedict, que estaba con una carpeta, que seguramente tenga lo que estaban trabajando en estos proyectos quiero aclarar esto, Laura Blea, Eduardo Ricci, todos defensores de genocidas, o Laura Blea, defensora de genocidas, por ejemplo, directamente. Después estaba Saint-Jean, que también es defensor de genocida. Eduardo Ricci no sé si es defensor de genocida, pero sé que era un ex camarista de casación, que lo sacaron de la casación, lo echaron por corrupto, y que tiene también digamos, escritos en favor de lo que es la impunidad de estas personas. Bueno, todo lo que se estaba planeando en la casa de Rabasi en Montevideo, en el penal de Seiza, tenía que ver con una sola finalidad, gente, los oyentes de clase turista, este tipo, junto con estos diputados, con esos juristas en particular, porque son especialistas, hay que decirlo, hay que reconocerlo, son especialistas en derecho penal, y como siempre te dicen en la Facultad de Derecho, hay una biblioteca para un lado y hay una biblioteca para el otro. Yo creo que la biblioteca de ellos es bastante endeble y se puede discutir. Y por eso tratan muchas veces de hacer esto, de solapar las reuniones, de esconderse, porque saben, y hay un mensaje que lo dice, acá lo vemos con Victoria Villarruel, bueno, clara defensora de genocidas y directamente fanática del proceso militar, amiga de Jorge Rafael Videla, bueno, un montón de datos. Lo único lo que querían hacer en este caso era entonces garantizarse la impunidad y, como le decía recién, si lo ven, creo que hay un chat, si tienen tiempo, porque es muy interesante sentarse a Sí. leer los chats, hay un chat donde dice, no sé si lo pasé a Juli igual, dice, el secreto de que esto salga bien es el secreto. Es decir, mantenernos callados la Dios boca, mío. hacer todo... Sí, sí, es lo mismo, es la misma lógica que usaron los genocidas. Y porque Es son los la genocidas, básicamente, clandestinidad. ¿no? Es que sí, son los genocidas ahí atrás, no hubo visita humanitaria, no hubo nada de todo eso, gente. Esteban, sí. Estaban pensando con estos tipos cómo sacarlo de ahí adentro. Esto me parece fundamental remarcarlo porque vos tuviste acceso a este proyecto, lo leíste y nos podés dar constancia verídica de que el proyecto dice la palabra de criminales de lesa humanidad, dijiste cuando habla de la, o sea, Sí, sí, sí. dice expresamente, o sea, no hay, El no hay, ¿cómo era? El de plazo razonable que les estaba sí, comentando dice, bueno, lo de los 25 años plazo máximo, agregando que el plazo máximo fijado alcanzará los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme, explícitamente. Explícitamente. Ahí ya no esconden absolutamente más nada. Obviamente, estos proyectos que estamos analizando y charlando ahora, la idea era mantener esto en secreto hasta tanto pase las capas de aprobación. Afortunadamente, Arrieta liberó, digamos, toda esta data, y bueno, también sufrirá, obviamente, las consecuencias de haber blanqueado, porque esta persona, yo quiero decir algo también importante, eh, no sé si la palabra es solidarizarse o algo con esta diputada de la Libertad Avanza, pero esta gente es lo más nefasto y lo más terrible que sí. tiene hoy en día todavía la Argentina, no son gente, no son nenes de pecho, son gente que tiene contacto con servicios de inteligencia, son gente que no le tiembla la mano como no le tembló para torturar y desaparecer, ni ahora, y yo calculo ni antes, ni ahora tampoco. Eh, no es joda, no es joda esto. O sea, es realmente serio Sí. que hoy en día en la Argentina un grupo de diputados que integra el Congreso de la Nación se supone que tiene que representar a todas las personas, más allá de quien haya votado,
estaban tratando de garantizar, liberar a un grupo aparte muy selecto de genocidas, ¿no? Realmente no es joda, no es menor este tema. Pero bueno, Sí. finalmente, si se quiere, le podemos dar una respuesta a nosotros también, a ustedes y a la gente que nos está escuchando de por qué tanta vuelta, por qué siempre revolvíamos sobre el tema de la visita de estos diputados a la cárcel de Ezeiza. No sé si tenemos un rato más, tengo algo más para comentarles, pero no sé cómo estamos de Sí, tiempo. sí, Estamos. porque se acerca una fecha conmemorativa que nos vas a explicar un poquitito, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder en estos días? Exactamente, que no me quería ir sin comentarles que el 30 de agosto es el Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada. Acá tenemos una imagen, este 30 de agosto, por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la fecha coincide, bueno, con la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, a la que la Argentina adhirió en el 2010. ¿Qué es una desaparición forzada? Porque muchas veces hablamos de qué son los desaparecidos, sí, es alguien que no está. Son iguales las víctimas de desaparición forzada que una persona que desapareció, que se ausentó de su casa, que se fue o que por alguna vicisitud de la vida estaba haciendo un determinado viaje y desapareció, son dos universos distintos. Yo creo, y está realmente pensado la cuestión de la desaparición forzada, porque un desaparecido, víctima de desaparición forzada, es una persona que fue secuestrada, es decir, que fue privada ilegalmente de la libertad, pero con un aditamento que es que haya sido seguido de la falta de información sobre esa privación de la libertad por parte del Estado o de agentes que, no siendo parte del Estado, tienen la venia, si se quiere, o la, ¿cómo se podría decir? O el asentimiento del Estado de decir, dale para adelante, está todo bien con que te manejes de esa manera. Entonces, ahí ya se abre toda una situación muy distinta. ¿Por qué? Porque el que desaparece por vicisitud de la vida o porque realmente se quiere ir de un determinado lugar, no tiene atrás la estructura del Estado que lo secuestró y que se niega a dar información tanto a él de dónde se encuentra, porque es cierto que pasa, y también a sus familiares, amigos, etcétera. ¿Y qué pasa con la desaparición forzada de personas? Te somete a la más absoluta vulnerabilidad, porque vos no sabes dónde está, tu familia no sabe dónde está, y quien te tiene bajo su guarda te tiene, digamos, preso de cualquier, no sé qué palabra utilizar acá, de cualquier capricho que se le ocurra, sean las torturas, las violaciones, el robo de los bienes, que son todos los delitos conexos que nosotros llamamos que están ligados a la desaparición de una persona, que fue exactamente lo que hicieron estos tipos que hoy quieren liberar. Porque no era solamente que te secuestraban, que no es poco, Sí. que te secuestraban, que te torturaban y que te desaparecían. En el medio, las mujeres, y en muchos casos hombres también, eran abusados y violadas reiteradamente, hay que decirlo con las palabras que realmente van. Les se llevaban, si encontraban la escritura de las casas después del saqueo que hacían de las mismas casas, se las hacían firmar para poder venderla y quedarse con el dinero, quedarse con los bienes, los propios genocidas. Hace 2 años tuvimos en un juicio a un tipo que se había quedado con la casa de una persona que había sido apropiada. El tribunal lo puso en conocimiento, le dijo al tipo, che, mirá, te vas a tener que ir, obviamente el lenguaje judicial, acá estamos hablando un poco más en criollo, y el tipo antes de irse destrozó toda la casa con una masa, o sea, era policía de la Policía Federal, o sea, llegaban a este punto con todas las víctimas de la desaparición forzada. Entonces, ¿de dónde viene todo esto de la desaparición forzada? No es un invento argentino, pero sí es algo que los militares argentinos comenzaron a aprender de la doctrina francesa en 1955. ¿Por qué digo esto? Los franceses, en lo que fue la guerra de Indochina y Argelia, comenzaron a hacer la práctica, las mismas prácticas. No sé si vieron la batalla de Argel, la película. Sí. Si alguien la vieron, básicamente es la representación de lo que fueron los operativos en Argentina que copiaron los militares argentinos. Consistía básicamente en la clandestinidad, secuestrar personas, torturarlas y tratar de ir siguiendo la cadena de confianza que tuviera cada militante o cada persona en ese caso. Y después los desaparecían tirándolos en vuelo de la muerte armada. Estoy hablando de 1950 y pico en Argelia. Batalla que Francia pierde, vale aclarar. En ese caso, ahí lo,
militares argentinos de ese entonces fueron a recibir alistamiento después de que fue el golpe del 55 de Perón, y también vinieron a Argentina a impartir clases de lo que era la doctrina antisubversiva, que comprendía todas estas prácticas, porque muchas veces estamos acostumbrados a hablar directamente de la desaparición forzada, pero por ahí no tenemos el enganche histórico de esta práctica. Y viene casi estrictamente de una doctrina francesa, que también era soportada, o si se quiere, también enseñada por la Escuela de las Américas, en Sí. Panamá, por los norteamericanos, que también impartían a las fuerzas militares del Cono Sur. Bueno, los casos argentinos, le iba a comentar algo sobre los casos argentinos, pero bueno, me adelanté y ya le vine comentando más o menos qué era, en qué te quedás sometido cuando sos víctima de desaparición forzada. Se siguen dando casos de desaparición forzada, hay casos de desaparición forzada en democracia. No es algo que se haya quedado, desgraciadamente, no es algo que se haya quedado solamente en el espacio del tiempo de la dictadura, son prácticas que se han visto en el caso de Santiago Maldonado, que estuvo más de 70 días desaparecido hasta que misteriosamente apareció en un lugar donde aparentemente ya se habían hecho rastrillajes por la misma fuerza que había hecho el operativo donde él no desapareció, no aparecía. No me puedo acordar ahora de otro caso más, pero está el de Facundo, que no me acuerdo el apellido, que también fue en Facundo democracia. Astudillo Castro durante la Facundo Astudillo cuarentena. Castro. Sí. Sí, exactamente. Son todos casos de desaparición donde hay obviamente una fuerza de seguridad involucrada en el medio, que no se trata de que una persona, como digo yo, se ausentó o por vicisitudes de la vida desapareció, sino que hay una acción particular por parte del Estado. Así que bueno, básicamente lo que se conmemora, más que una conmemoración, también es un día de memoria, es un día de informarse, y con eso les quería decir, no tengo las imágenes para pasarles, pero desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la cual soy parte, hay varias actividades en esta semana. Bueno, una ya pasó, nos quedó vieja porque era de ayer, el lunes, iba a haber un recorrido por La Cacha, que era un centro de detención clandestino, Sí. está en Lisandro Olmos. El miércoles, es decir, mañana, va a haber una visita en el destacamento de Arana, y eso está interesante porque van a hablar antropólogos de la SUBSE y del EAF, que tiene que ver con lo que hablábamos la columna pasada del reconocimiento perdón, el reconocimiento, sí, de personas que fueron desaparecidas y Sí. enterradas como NN, cómo se da el proceso de identificación y toda esa cuestión que por ahí estuve tocando yo más de oído la columna pasada, porque bueno, no es tampoco un ámbito donde tenga mucho conocimiento más que lo general. Después este viernes va a haber una entrega de piezas documentales del Archivo Provincial por la Memoria a sobrevivientes y familiares. Esto es en la calle 49-481, que es un edificio de la subsecretaría, donde me pueden encontrar a mí casi todos los días. Esto es a las 11 horas, todo es abierto al público. Y también va a haber una jornada el mismo viernes en el Faro, esto es en Mar del Plata, a las 15 horas. Bueno, esto es Avenida de los Trabajadores 5700, por si alguno está en Mar del Plata el viernes, puede darse una vuelta. Todas son actividades abiertas. También va a haber actividades en una muestra en el Dardo Rocha de parte de la Facultad de la Universidad de La Plata. No me han llegado otros comunicados de otros organismos, sino sin duda, obviamente, los compartiría con muchísimo gusto, porque es una jornada que me parece que está bueno, como les venía diciendo, como actividades que surjan como respuesta a lo que venimos charlando en la primera parte de la columna y en columnas anteriores, a las malas noticias o a las actividades de búsqueda de la impunidad. Hay que responderle con más memoria, más verdad y más justicia en este caso, como les decía. Vuelvo a invitar a todos y a todas al oficio de lesa humanidad el jueves a la mañana, durante toda la mañana hasta el mediodía, o pasando el mediodía también, en el Tribunal 1 de acá de La Plata. Con el DNI se pueden arrimar a ver un juicio de lesa humanidad, o a través del canal de la Retaguardia. Entiendo que los martes a partir de las 9:30 van a poder observar también el juicio de Mansión Seré, que van a empezar las etapas de declaraciones testimoniales. Hay casos muy relevantes, está el caso de la apropiación creo que no está el caso particular de la apropiación de Guillermo Pérez Rosenblit, pero sí van a tener la responsabilidad por el asesinato de sus padres.
Es sumamente interesante el juicio de Mansión Seré, lo recomiendo para quien quiera ver un rato o pasarse por ahí. Está bueno también escuchar de propia mano los relatos de las víctimas. Sinceramente es algo que es muy formativo, es muy rico y a pesar de que es muy duro realmente escuchar el dolor. Aparte es un dolor de años, es un dolor de 40 años de las personas que lo han llevado adentro y esperan estas jornadas de juicio para poder contarnos a todos y a todas y también a un tribunal argentino qué fue lo que tuvieron que vivir frente a la cara de los responsables, que ahora los estamos viendo justo en pantalla acá, que los tengo en mi casa, en el televisor, decirle en la cara lo que tuvieron que pasar durante tantos años por los delitos que tuvieron que sufrir. Ellos mismos en el caso de los sobrevivientes o en el caso de sus familiares o amigos. Si están escuchando La Mañana desde muy tempranito, parece que nuestros columnistas están conectados, porque en Caídas del Catre, nuestra columnista del conurbano, Belén Tenaglia, de FM en Tránsito, con quien hacen esta cobertura colaborativa con la retaguardia que estás mencionando, contó, estaba ahí mismo, en el lugar donde estaban sucediendo los hechos que pueden justamente ver por la retaguardia, y nos contó un poco de esto y además nos hizo ahí la referencia de poder ver lo que estaba sucediendo en vivo. Pero no, fue pura coincidencia, casualidad. No están conectados y conectadas nuestros columnistas. Igualmente se nota que hay una agenda unificada. Así que te agradecemos, Esteban, una vez más. Y nos encontramos la semana que viene. El martes que viene. Si no hay algo que te haya quedado por ahí por el tintero. No, por este martes no tengo más nada Bien. para comentarles. Seguramente por ahí algo se me pasó. Agradecerles nuevamente por el espacio, por el acompañamiento a todos ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo el martes que viene. Muchas gracias. Claro que sí. No, gracias a vos. Esteban Pereira es nuestro columnista de Derechos Así Humanos. es. Extremadamente formativo. Le agradecemos y en el fondo son buenas noticias. No parece, pero en el fondo son buenas noticias. Una cortita quiero decir porque... Dale que estamos repasados. Sí, repasado. Juan Daniel Amelón. Un represor condenado a 5 cadenas perpetuas, fue mencionado por la vicepresidenta Victoria Villarruel en el debate de vicepresidentes con el Chivo Rossi. Para los que dicen que no defiende, que no tiene nada que ver con la dictadura ni nada más, en boca de la misma vicepresidenta, hablando de un tipo que tiene 5 condenas a cadena perpetua, entre otras cosas por apropiarse bebés, como para después cuando trazan la línea de un lado y del otro, fíjate. Tenemos cara de boludo, pero no somos boludos, ¿eh? Habla por vos, Facundo. No, yo tengo cara de boludo y soy boludo. Mis compañeros y compañeras, yo tengo cara, yo soy un tipo honesto, diría Traverso, porque tengo cara de boludo y soy boludo.